de la columna de internacionales. Bueno, Maca. Estamos para hacerla hoy en vivo. Bueno, voy a tratar de hacer la introducción un poco más corta de lo pensado. No pasa nada. Pero bueno, un poco de lo que íbamos hablando antes, de cómo va cambiando la percepción del país en base a bueno, a quiénes nos estamos aliando, cómo se va perdiendo cada vez más los rasgos de Unión Latinoamericana y nos vamos centrando un poco en, bueno, aliarnos al norte y puntualmente a Estados Unidos. Fui bastante democrática para elegir la columna, hice una votación en redes y vamos, claro, muy democrática estoy. Claro. Así que vamos a estar hablando un poco de cómo se van vinculando las invasiones estadounidenses, que bueno, las de este año quizás son las más conocidas, pero entender que tienen un contexto histórico bastante particular, que van hilándose entre sí. Y cómo eso cambia un poco el panorama internacional y cómo queda Argentina metida en el medio en lo que son los vínculos después con el gobierno de Donald Trump. Para mí, algo importante a aclarar cuando hablamos de la historicidad de las invasiones estadounidenses tiene que ver con... Sí, estamos viendo el traspaso del mate en vivo. Ahí dice el nuevo integrante. No me hagan sonido del... Ahí está. Se escucha todo, por favor. Esto es radio en vivo, streaming en vivo. Una cuestión que para mí es fundamental, que esto, ¿no? Conocemos quizás las invasiones hoy por hoy por parte del gobierno de Donald Trump, pero son históricas, son invasiones que vienen inclusive antes de comenzar el siglo XXI, y para mí hay un ejemplo muy claro, que es que quizás Trump es la gran frase de soy malo, me gusta hacerlo, lo demuestro, y presidencias anteriores de Estados Unidos se mostraban como quizás más carmelitas descalzas, ¿no? De decir, bueno, no, nosotros vamos a la paz y demás, pero en la práctica no era así. Como Obama. Tal cual. Las invasiones a otro tipo de países no frenaron durante el gobierno de Obama, así que bueno, eso también tenerlo en cuenta. Un poco como haciendo recorrido histórico, primero que nada, tenemos en 1991 la invasión a Irak. La invasión de Irak va a durar muchísimo tiempo, porque si bien empieza en 1991, cuando Irak invade Kuwait y Estados Unidos decide que él es propio defensor del pueblo de Kuwait, genera la primera intervención que se genera después de la Guerra Fría. Es decir, terminada la Guerra Fría y entendiendo que las reglas del mundo internacional habían cambiado, Estados Unidos vuelve a generar una primera invasión, en ese momento a Irak, y esto termina como lo que conocemos después como la Guerra del Golfo, y termina poniendo a Washington como la única opción a seguir. Es decir, bueno, si queremos que la paz internacional y que todo siga como está y pensar en un futuro mejor, tenemos que aliarnos con Estados Unidos, y es donde se hace ese cambio a un modelo también como mucho más unipolar. Es decir, bueno, lo que hay que seguir es Estados Unidos, el viejo orden bipolar que conocíamos, ya no existe más y hay que seguirlo en ese sentido. Pero después, en 2003, vuelve a invadir Irak, y es una invasión que va a durar años. Esta invasión termina recién en 2011, y a mí me parecía importante entender, bueno, qué es lo que hace que Estados Unidos invada y también cuáles son las consecuencias. En su momento Irak lo invade diciendo, bueno, no, Irak no tiene la potestad suficiente para invadir Kuwait y nosotros tenemos que defender a los habitantes de Kuwait, que no tienen sus propios recursos necesitan un poco de democracia para hacerlo. En cambio, en 2003 la excusa es otra. La invasión tiene que ver con acusar a Irak de tener armas de destrucción masiva y de tener vínculos terroristas, y acá hay un cambio de agenda de seguridad internacional fundamental, que es decir, bueno, instauramos ya el terrorismo como tema principal, y es ahí donde Estados Unidos va a decir sus célebres frases que se vinculan con decir que en cada espacio donde la democracia no sea cumplida y el terrorismo sea una preocupación, va a flamear una bandera estadounidense para poder ayudarlos. ¿Crees que en el presente sigue siendo creíble la narrativa de restauración democrática? Yo lo veo difícil, y tiene que ver con cuáles fueron las consecuencias en las invasiones. La realidad es que, por ejemplo, en la invasión de Irak nunca se encontraron el armamento de destrucción masiva, es decir, nunca hubieron pruebas fehacientes de que eso haya pasado, y tiene tres consecuencias fundamentales, que la primera es que termina en una crisis de violencia extrema, que empiezan a crecer los grupos armados, y nace ahí el Estado Islámico. Es decir, ISIS, o el autodenominado Estado Islámico, nace después de la invasión a Irak y deja un saldo de más de 300.000 muertos. Entonces, decir, bueno, como Estados Unidos intervino, salvamos la democracia, y estamos completamente lejano a eso, porque terminamos con una presencia masiva del autodeterminado Estado Islámico, que después se expande a todo lo que es Medio Oriente. En el medio de todo esto, Estados Unidos decide invadir Afganistán, que es quizás de las más conocidas, porque hace la invasión después del atentado de las Torres Gemelas en 2001.
lo que hace es sacar a los talibanes del poder. Y volviendo ahí a la pregunta que me hacía Agus, y no, esto no resuelve para nada la crisis de la democracia que podían llegar a tener los países de Medio Oriente, porque la realidad es que hoy por hoy los talibanes siguen estando en el poder, la violencia en Afganistán es mucho mayor, también deja saldos de aproximadamente 175.000 muertos, entonces no ayuda para nada a la instauración de la democracia, y se suma una crisis humanitaria total durante décadas que genera enfermedades y hambrunas que es imposible para los ciudadanos de Afganistán poder costear. No, sí, iba a hacer una pregunta. ¿Y la guerra de Vietnam no entra tampoco ahí? Y no, porque la guerra de Vietnam, estamos hablando del viejo mundo, continuidad con la Guerra Fría. Y después, bueno, tenemos sí Libia, caso excepcional de intervención. Bueno, todo lo que es Libia, Siria, Yemen, tienen que ver con lo que fue en su momento la primavera árabe en los países de Medio Oriente. Sacan, el pueblo decide finalizar con los gobiernos de los gobiernos dictatoriales, pero ahí el gobierno de Estados Unidos decide y define que el pueblo por sí solo no lo va a poder lograr y que entonces necesitan intervenciones de Estados Unidos y de la OTAN en su conjunto. Van a haber conflictos que van a durar muchísimo más que otros. Por ejemplo, la realidad es que Libia sigue sin tener un gobierno estable, es decir, es un gobierno que no puede ejercer para toda la población en sí. Es el único caso de estos últimos años donde Naciones Unidas realmente interviene en determinar un gobierno, o uno de los únicos. Y también hay una secuencia ahí de cómo la permanencia de Estados Unidos en los conflictos se mantiene pese a los cambios de gobierno. Es decir, no es que decir, bueno, entró Biden y se termina la permanencia de Estados Unidos. La política exterior es igual. Es lo mismo que es un poco lo del principio. Está asociado también, puede ser, a lo que es la industria justamente de la guerra, ¿no? De vender armas, de fabricarlas para venderlas, de te vendo y después te hago la guerra, ¿no? Sí, y acá me parece que entra un concepto fundamental de las relaciones internacionales, que en RI nosotros hablamos de tener poder blando y poder duro. El poder blando es todo lo económico, lo que a mí me beneficia, me pueda llegar a ser una potencia más allá de lo militar, que Estados Unidos no tiene, pero que sabe que quizás corre en desventaja en base a los avances que va teniendo, por ejemplo, China. Sí, entonces sabe que va ahí en una lógica de perder un poco en ese poder blando y que tiene que incrementar eso que es el poder duro, que tiene que ver con las intervenciones militares, con todo lo que es el armamento bélico, y incentiva cada vez más esa participación y de asegurar su rol como protector de los países que así lo requieren. En base a eso, bueno, una de las diferencias que siempre se marca es que Estados Unidos tiene portaaviones y los demás países no. Sí, tal cual, o sea, cuenta con herramientas militares y tecnología militar muchísimo más avanzada, porque y que también cuenta con algo que muchos países no, que también en la teoría lo llamamos como el poder utilizable. El poder utilizable es realmente cuando vos tenés algo que otros países no, y Estados Unidos, frente a la mayoría de los países en los cuales intervino, cuenta con armas de destrucción masiva, que instalaciones son tienen bombas nucleares, por así decirlo. Entonces hay un vínculo ahí de que hay una relación completamente asimétrica donde en ningún momento ese estado de conflictividad va a ser parejo. Claro. Eso hace que tenga un poder que es irrefutable y que lo va a seguir teniendo siempre, y eso hace también porque no declara guerra directa a ciertos países. Estados Unidos no le va a declarar la guerra a Rusia, no importa lo que suceda, porque saben que ahí tienen la destrucción mutua asegurada. Entonces tiene que ver un poco con eso, y algo que sí me parece importantísimo del gobierno de Trump tiene que ver con cómo la violencia igual es un eje central, y cómo el instaurar un poco el miedo en la sociedad también es un mecanismo del gobierno, porque Trump instaura un poco el miedo hacia adentro y hacia afuera, y tiene un discurso completamente nacionalista, que bueno, es característico también de los gobiernos de derecha. Trump instaura siempre que el enemigo es el de afuera. Sí. Y ese enemigo de afuera puede estar afuera o puede estar viviendo en su propio territorio. Sí. Y ahí tenemos, por un lado, como bueno, las minorías sociales. Las minorías sociales, qué hace Trump con quienes están viviendo dentro de Estados Unidos, las formas de deportación, la violencia que se ejerce, hace. Entonces, eso también es importante, es entender cómo se van moviendo, y esto de decir, bueno, yo tengo esta postura que en realidad es una política de Estado y la mantuvimos siempre. La diferencia que tengo con otros gobernantes es que lo asumo. O sea, yo me paro firme frente a esto y no niego lo que está haciendo Estados Unidos, sino que lo voy a usar como un arma estratégica para poder definir todavía más mi poder y confirmar que hoy por hoy la alianza tiene que venir por ahí, y a diferencia de otros gobiernos anteriores,
pone como mucho el foco de, bueno, cuáles son sus amigos y cuáles son sus enemigos, qué beneficio tiene ser amigo de Estados Unidos y cuáles son las consecuencias de no serlo, y que todo aquello que le quedó pendiente de la primera gestión, ahora lo va a poder hacer, como fue, y creo que ya remontamos un poco ahora, la intervención a Venezuela, ¿no? Fue un conflicto latente durante la primera gestión de Donald Trump, pero este año dice, bueno, yo esto que me aguanté en mi primera gestión no lo voy a hacer. El conflicto se termina ahora, y ahí tenemos como un debate muy complejo dentro de lo que es la disciplina de quienes estudiamos relaciones internacionales, que es cómo finalizás el conflicto Venezuela realmente, y si realmente se puede legitimar esa manera de intervención. Uno de los principios básicos de Naciones Unidas es el principio de no intervención ni de legitimidad de los pueblos. Significa que Naciones Unidas no puede intervenir en ningún país porque son legítimos, son soberanos. Tienen autodeterminación. Tienen autodeterminación, es la autodeterminación de los pueblos. Donald Trump usa también su poder como miembro del Consejo de Seguridad, como quien define los vetos de Naciones Unidas, e interviene de igual manera en Venezuela, saca al gobierno bajo la excusa de que Maduro es una dictadura que no puede continuar, que ese es un debate muchísimo más amplio. Fue bastante explícito en las notas, dijo que los que que iban en busca del petróleo, no dio mucha vuelta. Me acuerdo que el periodista me hace recordar a algunos de acá, muy queridos en nuestro país, que buscan salvarlo, y él decía, no, mi objetivo fue el petróleo. Es que sí, creo que eso es un poco, ¿no?, de lo que decía antes, es directo, no pone tanta excusa, pero sí hay una realidad de qué excusas se mantienen. Otra de las claves de las relaciones internacionales es la teoría de la Pax Democrática. Cuanto más democráticos son los estados, menos tienden a la guerra. Demostrar que constantemente tu enemigo no es un estado democrático significa que el problema no lo tenés vos, que sos quien se mantiene dentro de las normas, sino que el problema quizás lo tiene tu enemigo, que decide no ser democrático y que vos seguís sosteniendo un sistema en el cual entre democracias no te peleás. Entonces siempre tener como esa excusa latente le sirve también para tener un poco más de sustento a nivel internacional, y también mantener amenazas. Ahora, la semana pasada justamente hablábamos con Jair Sibel, que nos comentaba que esas cosas que decías vos recién, esas cualidades o no de Estados Unidos, lo que evidenciaban ahora con la crisis económica era como el fin de la hegemonía y la decadencia del imperio. Porque más allá, digamos, de que la postura de Trump sea confrontativa y decir vamos por todo porque nosotros estamos primero, lo que evidencia atrás es justamente eso, los problemas económicos que está teniendo puertas adentro, ¿no? Sería la caída del orden, como decía ya en el principio, unipolar hacia la multipolaridad. Sí, tal cual, y también poner en eje pelearse con sus aliados estratégicos. A ver, la amenaza a Groenlandia es una discusión directa con la Unión Europea, que es un aliado histórico de Estados Unidos, y bueno, y después esto que hablaba también yo de si tengo poder blando y poder duro, y este poder blando se está debilitando, tengo que accionar y tratar de enfatizar muchísimo más en lo que es el poder duro, que en este caso son las intervenciones militares, y en ese contexto termina interviniendo en el conflicto entre Irán e Israel. La soberanía se defiende sí o sí siempre con las armas, no hay mucha vuelta. Hay algo que sucede cuando entras a Naciones Unidas, que hay un cartel enorme que va contabilizando la cantidad de armas que se comercializan por minuto en el mundo, que se entiende igualmente que encima está contabilizando únicamente los mercados legales, porque no puede contabilizar los mercados en negro, y hay un cartel central que dice si en un año no se vendieran armas se terminaría la hambruna. Sí, ahí dicen el principal proveedor per cápita es el Estado de Israel. Sí. Bueno, lo que hablábamos hace un ratito, ¿no? Las industrias bélicas y las industrias farmacéuticas justamente hacen hincapié en eso, ¿no? Es un gran negocio. Sí, y bueno, a mí me parece que mostrar esta historicidad y cómo Donald Trump termina en lo que es el 2026 mostrando todo ese poder, tiene como 3 puntos centrales, que lo primero es volver a discutir ese orden multipolar, existe, no existe, qué tienen ellos que no tengo yo, qué tengo yo que no tienen ellos, para qué me van a necesitar, mostrar cómo sus aliados estratégicos siempre tienen respuesta de ellos, que eso me parece que es un punto central que tiene que ver con mostrar constantemente su poder duro, y después definir que juegan solos, que Estados Unidos es una nación que sigue jugando sola, no importa si la OTAN no está de acuerdo con una intervención militar, él lo va a hacer igual, que eso se diferencia también de gobiernos anteriores que esperaban una aprobación de OTAN para no tener que cargar ellos con ese gasto económico de sostener un nuevo conflicto bélico. Pero sí creo que ahí también un punto central es eso, bueno, ¿qué hacemos con nuestros aliados? ¿Qué hacemos con quienes no lo son? Y que ahí entra un poco nuestro país, ¿no? Que esta alianza que no es únicamente económica,
que no es decir, bueno, somos aliados estratégicos de Estados Unidos porque tenemos que mantener todos los préstamos que vamos pidiendo. La cultura occidente, como dijo Milei. Claro, sino demostrar que, bueno, somos amigos de Estados Unidos y que lo vamos a seguir, y que ahí tenemos un problema con lo que fueron nuestras políticas exteriores históricas. Argentina se mantuvo siempre con una política de neutralidad, por ejemplo, frente a los organismos internacionales, y de siempre votar en base a lineamientos espejos de nuestro país. Es decir, por ejemplo, si Argentina tiene un reclamo histórico sobre la soberanía nacional y la causa Malvinas, va a votar sobre situaciones coloniales de otros países que reflejen la situación Malvinas. No va a dejar aparte lo que pasa en el país. En cambio, no es lo que está pasando hoy con lo que es la política exterior, sino que están siguiendo la línea estadounidense, claro, dejando de lado la historicidad. La tercera posición. La tercera posición, tal cual. Yo, cuando lo explico en clase, un poco hago un ejemplo, que es que yo llevo a mis alumnos a modelos de ONU. Y siempre que tienen países muy distintos, les digo, no importa que el de sexto haya hecho 10 modelos y ustedes hicieron uno, si el de sexto es Afganistán y ustedes son Chile, si vota a favor, ustedes no tienen que votar a favor, porque las posturas son completamente distintas, no lo copien en todo. Y siento que eso es un poco lo que está pasando hoy. Seguir tanto la línea de Estados Unidos hace que votemos a favor o en contra de resoluciones sin tener en cuenta la historicidad de nuestro país y muchos reclamos históricos, y tampoco dar justificaciones que acompañen el relato nacional. Por ejemplo, Argentina fue uno de los únicos 3 países que votó en contra de la resolución de la esclavitud como el crimen más grave contra la humanidad. Y ahí se podría ver, bueno, detalle, los únicos que votaron en contra es Argentina, Estados Unidos e Israel. Sí. Pero ahí quizás se podría haber dado un discurso de decir, no, bueno, ¿y qué pasa con el colonialismo, con la historia colonial, con los pueblos originarios? Y sin embargo el debate no fue por ahí. Entonces también decir, bueno, si vamos a mantener un voto, tenemos que seguir nuestra línea discursiva y de explicar el porqué, y que ese porqué tenga que ver con nuestra historia. Bueno, después también... Pero eso también tiene que ver un poco con el gobierno negacionista que estamos teniendo ahora. Sí, por eso, tal cual, y desde dónde se para, y que un poco la percepción personal del gobierno termina efectuando. A ver, para ellos no lo va a hacer porque el holocausto va a ser peor. Entonces... ahí es esa línea, pero no debería ser el discurso, porque bueno, no va alineado a todas las políticas que ha hecho Argentina, haber apoyado la intervención de Estados Unidos en Venezuela, y obviamente todo lo que es el apoyo hacia la intervención ahora en el conflicto Israel-Irán. Hoy escuchaba mientras venía acá otra radio, y que bueno, también el presidente declaró que Irán es un enemigo nacional nuestro, no únicamente un enemigo de Estados Unidos. Y vuelvo, históricamente Argentina se mantuvo neutral, trató de evitar posicionarse de forma tan tajante en este tipo de conflictos, siempre apoyó la solución de consensos. Sí, y hoy también porque nosotros no tenemos esas herramientas como para poder defendernos en caso de que algo suceda. O sea, nos van a recagar bombardeando. No, en realidad y no tenemos con qué. En realidad hay muy pocas chances de que eso suceda, porque Irán, más que usar poder duro, va a utilizar poder blando, que es, por ejemplo, esto, bueno, yo como Medio Oriente muevo los precios del petróleo, dejo de tener negocios estratégicos con Argentina, y bueno, que paguen y que después sufran las consecuencias. No creo que utilice poder duro, estamos bastante lejos de eso, hay muchos pasos en el medio para que suceda, pero ver también, bueno, cómo que otro país utilice poder blando nos repercute a nosotros, es decir, que haya una crisis en Medio Oriente repercute en que hace una semana las líneas de colectivo trabajen con menos frecuencia y con un boleto muchísimo más caro, y que eso repercuta también en lo que veníamos hablando hace un ratito del rol de los trabajadores, y creemos que está súper lejos del conflicto, pero nos afecta. Sí. Entonces, entender que, bueno, que previo a lo que quizás puede ser un conflicto armado, que realmente yo lo veo muy poco factible, van a utilizar el poder blando, y eso sí nos va a impactar realmente. Muy claro, muy ejemplificador todo, Maca. Nos queda poco tiempo, así que, Agus, ¿vos tenés algo más? Sí, va en sintonía. ¿Vos querés que tengamos precaución? Bueno, la CIDE inauguró un Centro Nacional de Antiterrorismo tras un acuerdo con el FBI. El nuevo organismo busca centralizar esfuerzos de prevención y detección, articulando la cooperación entre áreas clave del Estado y actores internacionales. Y adivinen quién estuvo presente: el embajador estadounidense Peter Lamelas, el mismo que presionó a los gobernadores argentinos diciéndole que no tendrían que tener acuerdos sus provincias, por ejemplo, con estados de Oriente como puede ser China.
Tal cual. Bueno, nos tenemos Así que que estamos ir. seguros. Agrego Dime, algo dale. muy cortito en base a lo que dijo Agus, que es, bueno, sí, ahora vamos a empezar a tener este tipo de espacios. Es, bueno, ¿qué definimos como terrorismo? ¿Cuáles son las organizaciones que vamos a definir como terroristas? ¿Y cuáles son los ejemplos de esta última década de terrorismo que tanto le preocupan al gobierno como para poner tanto en presupuesto ahí? Pero bueno, es un tema que es, como digo yo, es un poco telaraña que va surgiendo otros distintos temitas y se hace largo.